Hola, muy buenas a todos. Hoy les voy a compartir la clase de cierre de nuestra primera unidad de prácticos en problemas de la filosofía medieval. Eh, Estuvimos viendo en esta unidad el De Opificio Hominis de Gregorio de Nisa, particularmente la temática de la interpretación que hace Gregorio de la imagen divina en el ser humano, de ese pasaje célebre que dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Eh, y los versículos que siguen. Hoy vamos a ver, más allá de, a partir de esta doctrina o esta interpretación gregoriana de la imagen divina, que vimos que era una interpretación radical, vamos a echar un vistazo, porque va a ser meramente eso, no vamos a poder profundizar demasiado en ninguno de los tópicos. Vamos a echar un vistazo a las consecuencias, a los corolarios que tiene esta particular visión del ser humano en las teorías gregorianas acerca de la sociedad, el ser humano, la ética, eh, la política también, aunque no las desarrolla todas ellas de una manera sistemática en una obra de filosofía política o de estas doctrinas y disciplinas están desperdigadas a lo largo de todos sus textos. Entonces vamos a detenernos sobre algunos fragmentos realmente de estas temáticas y tratar de vincularnos con los fundamentos antropológicos que estuvimos viendo en esta unidad eh, de estas posiciones de Gregorio, que son en su gran mayoría posiciones muy audaces para su tiempo. Realmente todas ellas parecen anacrónicas. Algunas de ellas son compartidas con su hermano mayor, Basilio, y probablemente con su entorno familiar, y algunas parecen particularmente fuertes en la persona de Gregorio, ¿no? Que no era un hombre de callarse las cosas, aparentemente, como pudimos ver ya desde la primera clase de la breve biografía. Vamos a regresar sobre esa biografía en algunas partes de nuestra presentación. Bien, entonces, uno de los aspectos fundamentales de la doctrina que venimos analizando sobre la imagen es que esta imagen implica una plenitud de perfecciones divinas. Esa plenitud es la que va a suscitar en Gregorio conclusiones eh, tremendamente osadas acerca de el devenir humano, la estructura de la sociedad humana, las injusticias, las divisiones, que no son una fatalidad del destino ni de la voluntad divina, sino que están en manos de la libertad humana y son consecuencia de las malas decisiones de los seres humanos y por lo tanto pueden ser revertidas por, por las libres decisiones de los seres humanos. Pero bueno, vamos a ir entonces parte por parte. El primero de los temas, van a ver que vamos a tratar distintas clases de igualdades que Gregorio quiere restablecer, ¿no? En esta comunión de la naturaleza humana. Ustedes se acuerdan que la imagen divina en Gregorio es interpretada como esta totalidad de perfecciones, esta plenitud de la divinidad presente en la imagen. Esa plenitud, esa dignidad infinita, no debía interpretarse del hombre singular, mucho menos del varón. Ahora vamos a ir sobre eso, ¿no? Sino que debía interpretarse universalmente, ¿no? Como una plenitud, y este universal no en un sentido abstracto, como una especie de idea de humanidad, esto ya lo habíamos aclarado y se vio muy, muy patente en los textos, sino que es una plenitud, podríamos decir, intensiva y extensiva, ¿no? Este pléroma de perfecciones divinas implica que todas las perfecciones del ser y de todos los seres de la creación están presentes en la naturaleza humana tal como está instanciada en cada individuo, en cualquier ser humano, digamos, ¿no? Una plenitud intensiva. Y también es una plenitud extensiva, en el sentido de que
abarca la totalidad de los individuos humanos, de cualquier condición, de cualquier sexo, de cualquier tiempo. Entonces es una totalidad, ¿no?, que el Señor, el Creador, digamos, para Gregorio, crea, se acuerdan, virtualmente al principio y que se despliega progresivamente en el devenir. Entonces, es esta plenitud la que está asociada para Gregorio necesariamente con la dignidad inalienable de todo ser humano, más allá de su condición, más allá de cualquier otra circunstancia. Y esa dignidad incluye los derechos, la plenitud de derechos, la libertad, la dignidad también externa, ¿no? Ya desde los estoicos se hablaba de una cierta igualdad de todos los seres humanos, de una cierta hermandad de todos los seres humanos, porque todos provenían de desprendimiento de la divinidad, ¿no? Apospas matu theu, chispas divinas, ¿no?, esta doctrina antigua, probablemente pitagórica. Ahora, muchas veces para los estoicos imperiales, por ejemplo, como Epicteto o Musonio Rufo, esta dignidad interior era compatible con una profunda desigualdad exterior de las condiciones de vida, del sometimiento, de la opresión, ¿no? Y esas circunstancias exteriores no solamente no formaban parte de la dignidad a ser respetada, sino que debían ser indiferentes al hombre sabio, ¿no? O sea, descansaban sobre la voluntad de los dioses y por lo tanto no debían ser cuestionadas ni se debía buscar revertirlas, ¿no? En Gregorio hay una interesante continuidad con esta tradición estoica, pero llegando a conclusiones diametralmente opuestas, ¿no? Porque esta asimetría, estas desigualdades, esta opresión, este sufrimiento del ser humano no es voluntad de los dioses ni del Dios creador judeocristiano, sino que es exclusiva responsabilidad de los seres humanos y de sus decisiones. Y está en sus manos revertirlas. Entonces, la primera cuestión, que es una cuestión sumamente importante para Gregorio y que hemos visto también importante en su entorno, es el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer, el estatus, podríamos decir, ontológico de la mujer en relación con la imagen. Y aquí es sumamente interesante el contraste con muchos autores dentro de Oriente mismo, pero sobre todo con los autores, los padres, los llamados padres o autores cristianos tardoantiguos de Occidente, ¿no? En general, en la interpretación de los relatos del Génesis, se pone énfasis, sobre todo en Occidente, en la relación, en la cuestión de la imagen, en que Adán es creado primero y Eva surge a partir de Adán. Y también se pone, y en ese caso, en este sentido, hay una suerte de subordinación de Eva a Adán. Y también en la cuestión del pecado, ¿no?, como se ve en esta imagen de Cranach, un artista del siglo XVI, de Adán y Eva, donde justamente, como relata el capítulo 3, es Eva la que le ofrece, la que come primero y le ofrece el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal a Adán, que también come, ¿no? Y después le echa la culpa a la mujer, ¿no? Y la mujer a la serpiente, bueno, y así empiezan las culpas recíprocas, ¿no? El echarse culpas. Ahora, los autores orientales en general, y en particular Gregorio, no explican la cuestión de la imagen a partir de estos capítulos 2 y 3, sino, como vimos en la primera clase, a partir del primer capítulo, donde están estos versículos 26 y 27 que hablan sobre la creación a imagen de Dios, del ser humano, varón y mujer, ¿no? Entonces, se habla de el varón y mujer de alguna manera a un mismo nivel, ¿no es cierto? No hay uno primero y otro después, sino que están los dos juntos. Pero no solo eso. ¿Se acuerdan que yo les había señalado que se cambiaba
del singular al plural en un momento, tanto en el texto hebreo como en el griego y en las traducciones latinas. Es este pasaje que tenemos aquí abajo, ¿no? Es del segundo versículo, el 27, ¿sí? No es el 17. En esta segunda parte se dice, a imagen de Dios lo creó al ser humano, varón y mujer los creó, ahí cambia el plural, ¿no? Entonces, estos autores griegos, un antecedente importante de Gregorio en este caso es Orígenes, y también detrás de ellos Filón, ¿no? Como ya también habíamos dicho, interpretan este singular de la primera afirmación, lo creó, como la humanidad en general, la humanidad universal. Filón, de hecho, lo interpreta como una suerte de idea de la humanidad en la mente divina, en la sabiduría eterna de Dios. Orígenes lo interpreta también, aparentemente, porque no conservamos muchos de los textos del comentario al Génesis de Orígenes, también como una suerte de humanidad no materializada, digamos, ¿no? En cambio, como vimos en Gregorio, esta imagen abarca también la corporeidad, pero no la distinción de los sexos, ¿no? Que se considera como un sobreañadido a la imagen en vistas de la caída del ser humano, para que no, como decíamos las clases pasadas, para que no se eternizara en su alejamiento de Dios y para que pudiera seguir propagándose la especie humana, ¿no? Bien, pero más allá de eso, es interesante que la duplicidad de los sexos, o el género masculino y femenino también, de alguna manera está en equivalencia, si bien no son lo mismo, valen lo mismo, ya desde esta interpretación, pero al mismo tiempo están igualados en dignidad y en la plenitud de las perfecciones de la imagen, porque la imagen está más allá de esta distinción, está de alguna manera por sobre esta distinción. Entonces ambos participan de igual manera de la imagen, porque no depende de la masculinidad y la feminidad, porque en Dios no hay ni varón ni mujer. Y ahí también Gregorio cita a San Pablo, que habla de Cristo. En Cristo no hay varón ni mujer, ni esclavo, ni hombre libre, etcétera, ¿no? Entonces, estas distinciones no son propias de la imagen. Y por lo tanto, la imagen está presente de igual manera y con igual dignidad. Hay una palabra que es sumamente importante que es homotimía, igualdad de honor, igualdad de valor. Esto se afirma acerca del varón y la mujer en toda la obra de Gregorio. Pero yo quería traerles a colación otro texto que no es de Gregorio, sino que es de Basilio, que en este tópico particular coincide con Gregorio. Los capadocios en general afirman esta igualdad del varón y la mujer. No en todas las instancias, tampoco podemos decir que están completamente libres de los estereotipos clásicos del varón representado por la fuerza y la mujer representada por la debilidad, pero Gregorio por lo menos utiliza estos estereotipos solo simbólicamente para la interpretación del texto bíblico. Por ejemplo, ¿por qué mata el faraón a los primogénitos, a los varones y no a las mujeres, ¿no? Porque para el faraón representaban una amenaza los varones y no las mujeres. Bueno, entonces, de ahí que Gregorio utiliza eso simbólicamente para representar la virtud y la debilidad. Pero más allá de ese uso simbólico, constantemente está esa afirmación de que la mujer es igual al varón en virtud, que la mujer y el varón comparten esta dignidad propia de la imagen. Pero este texto es de Basilio, y en este texto Basilio está narrando los últimos momentos de vida de una mujer, una mártir de principios del siglo IV, llamada Julita o Julieta, de Cesarea, de la misma ciudad donde Basilio es obispo. Y es muy interesante porque
Basilio probablemente no haya recibido de tradición oral lo que esta mujer dijo antes de morir, ¿no? Entonces está introduciendo de alguna manera en el discurso de esta mujer una concepción acerca del rol de la mujer que era propia de su entorno cultural y particularmente su entorno familiar. Ya vimos que dentro de la familia de Basilio y Gregorio había muchas mujeres de enorme peso en la tradición familiar, mujeres cultas, mujeres que habían recibido formación y de parte de este legendario discípulo de Orígenes que había llegado a Capadocia a evangelizar la Capadocia, que era Gregorio el Taumaturgo. Bueno, la abuela de Gregorio y Basilio supuestamente habría sido discípula de Gregorio el Taumaturgo, con lo cual ya el acceso de las mujeres a la educación, a la filosofía, era de por sí bastante excepcional en la época. Entonces la familia de Gregorio evidentemente incluía a estas madres capadocias en un rol de preponderancia. Lamentablemente no conservamos escritos de ellas. Pero bueno, acá tenemos la voz de una mujer capadocia de principios del siglo IV, que antes de ser asesinada en el fuego por adherir al cristianismo por parte de las autoridades imperiales, el imperio todavía no había aceptado el cristianismo, esta mujer pronuncia unas palabras que son sumamente evocativas de esta interpretación de la imagen divina que nos interesa resaltar, ¿no? Y dice así, ¿no? Esto narra Basilio. Julita alentaba a las mujeres que estaban al pie junto a ella para que no se reblandecieran. La malaquía, ser blandas, era una característica atribuida a la mujer en sentido desde la época arcaica, digamos, ¿no? El hombre era el duro, la mujer era, culturalmente se esperaba que fuera blanda, tierna, dulce, ¿no? Bueno, ella le dice que no se reblandecieran ante los esfuerzos en pos de la piedad, y para que no alegaran como excusa la debilidad de su naturaleza. Tesphisios astheneia, otra de las características atribuidas al sexo femenino, la debilidad, ¿no? Bueno, eso no es una excusa, ¿no? No es propia de su naturaleza la debilidad, de alguna manera, ¿no? De hecho, no es otra naturaleza la que ustedes tienen que la de los hombres, o los varones, ¿no? Fíjense, aquí cita, no sabemos si de alguna fuente oral, de algún tipo de registro, pero cita las palabras de Julita, ¿no? Somos, decía, de una misma masa que los varones, Fürama, ¿no? Estamos hechas de lo mismo, ¿no? Hemos sido creadas a imagen de Dios, Eikon Tutheu, ¿no? Tal como ellos, Hoskai Hutoi, de la misma manera que los varones. Lo femenino llegó a ser capaz de virtud en igualdad de honor, homotimos, esta palabra que a la que les hacía referencia aquí en forma adverbial, con lo masculino, ¿no? Lo femenino con lo masculino. Aquí habla de el aspecto de los géneros, digamos, ¿no? Por obra del Creador. ¿Y qué? Sigue diciendo Julita. ¿Acaso no somos en todo congéneres con los varones? Syngeneis tois andrasi diapanton es men. Nosotras somos, ¿no? Habla de él, podríamos decir hoy, un poco anacrónicamente, del colectivo femenino, ¿cierto? No somos en todo congéneres de la misma especie, del mismo género. Y fíjense cómo retoma ahora, no del capítulo primero, sino del capítulo segundo, donde es que Eva fue tomada de la costilla de Adán, ¿no? Pues no fue tomada solamente carne para la formación de la mujer, sino también huesos de huesos, huesos de sus huesos, de los huesos del varón, ¿no? Así que no solo somos carne débil y lánguida, ¿no? Sino que también tenemos la estructura ósea, también somos fuertes. Y ahora va a atribuir a la mujer las virtudes que tradicionalmente eran
exclusividad del héroe, del varón, del guerrero, ¿no? De modo que nosotras, al igual que los varones, otra vez el plano de igualdad, debemos al Señor la firmeza, el vigor y la resistencia. Esto pronuncia esta mujer, tal como lo narra Basilio al menos, antes de encaminarse decidida a las llamas, porque no estaba dispuesta a renunciar a sus creencias, ¿no? La escena, según la narración tradicional, según cuenta Basilio, es que, digamos, se debía a que ella poseía tierras y le habían sido usurpadas por un poderoso hombre pagano, digamos, romano, que tenía muchos contactos y amistades, y cuando ella reclama ante el juzgado, él la acusa de cristiana. Y como el cristianismo estaba proscripto, él dice que por su cristianismo ella pierde los pocos derechos que como mujer tenía de su ciudadanía romana, ¿no? Que la tenía, pero la mujer, sobre todo la mujer casada, digamos, veía enormemente disminuidos sus derechos. Con lo cual ella queda despojada y solo tiene la opción de adherir a la religión tradicional o morir como cristiana en esta persecución a los cristianos. Entonces, en esta figura vemos toda la asimetría que implicaba el rol de la mujer en la ley del Imperio Romano tardío también, aunque hubo algunos avances legales sobre los derechos de las mujeres, no fueron muy significativos. Frente a esa desigualdad política, vemos la afirmación de la igualdad plena del varón y la mujer, de la mujer con el varón por parte de Julita. No es una igualdad interior solamente, sino que abarca los huesos, la fortaleza, las capacidades, ¿no? Bueno, esta es la primera cuestión en la que quería detenerme, ¿no? Y tal vez la primera de las igualdades en las que pone acento Gregorio y también Basilio, y que surgen de su particular interpretación de la imagen divina. Así como está la cuestión de la mujer y el rol de la mujer, también en el plano más amplio de la política, la imagen divina también pasa a ser de un peso enorme, ¿no? Y es muy interesante el lugar en donde Gregorio trata estas cuestiones, porque no tiene un tratado de política, obviamente. El fragmento que vamos a ver está tomado de una obra teológica y de una discusión acerca de la Trinidad, ¿no? Bueno, ustedes me preguntarán cómo llega a hablar de política cuando habla de la Trinidad. Y bueno, tiene bastante sentido una vez que uno lo estudia un poco. ¿Por qué? Porque dentro de las discusiones trinitarias o teológicas en torno a la Trinidad, estaba la cuestión de la relación del Padre con el Hijo. Y si justamente el Hijo debía considerarse inferior al Padre por estar subordinado al Padre, y por lo tanto ontológicamente derivado del Padre y también secundario respecto del Padre, o si debían considerarse en una cierta igualdad, ¿no? Ya ven que el tema es absolutamente acorde a lo que estamos viendo. Bueno, en medio de esas discusiones, Gregorio hace como un excursus, más de una vez, un excursus antropológico, digamos, un excursus en algunos casos político, ¿no? Y en este caso se detiene sobre la estructura de la sociedad y la relación de poder que la gobierna en los sistemas que él conoce, ¿no? En los sistemas que le son contemporáneos. Fíjense lo que dice. Pues esto es semejante a una tiranía, ¿no? No distribuir el poder por una superioridad de esencia, o sea, darle más poder a lo que es en mayor grado, a lo que tiene más perfección de ser,
sino dividir la creación que permanece en la identidad de honor, homotimía, de su naturaleza, en señorío y esclavitud, ¿no? En el superior y el inferior. De tal modo que en ella hay uno que manda y otro que es sometido. Este señorío y esclavitud no lo va a restringir Gregorio a la cuestión estrictamente del gobierno político, vamos a ver, ¿no? Sino que va a hablar de la esclavitud también como la condición civil del esclavo, ¿no? Como si por el sorteo de esta dignidad, la dignidad de tener el poder, ¿no?, le sobreviniera por azar la preeminencia sobre sus semejantes al que le tocó en suerte. Bueno, resultó ser él el que nació en tal casta, en tal... Entonces él tiene, por el destino, por la suerte, que gobernar, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, pues el ser humano ni siquiera mantiene ecuánimemente, la cuestión de la igualdad y ecuanimidad es omnipresente, el mando que le fue asignado sobre la naturaleza a él sometida, la de los irracionales. Acá se refiere, ¿se acuerdan al pasaje del Génesis? Que dice, y dominará sobre todo el resto de las criaturas animadas, etc. Los irracionales, las bestias, las aves, etc. Sino que excediendo la palabra, yendo más allá de esta palabra del Génesis, probablemente se está refiriendo a Gregorio, ejerce su señorío sobre los demás seres humanos y se antepone a su propia naturaleza. Pues él se vuelve, ¿no?, se arroga un mayor poder, se vuelve el más poderoso. Por este motivo, los gobiernos humanos atraviesan cambios tan repentinos. Aquí atrás les puse una imagen del asesinato del César, ¿no?, tan célebre en la historia y la literatura. Es de un autor, Camuccini, un autor del siglo XIX. Pero bueno, refleja estos cambios repentinos de los gobiernos humanos, ¿no? ¿Por qué suceden estos cambios?, dice Gregorio. Fíjense que atípica esta reflexión, por lo menos para lo que tenemos concebido como un filósofo y teólogo de estos siglos, ¿no? Puesto que no se admite que lo idéntico en honor, homotimos, ¿no?, según la naturaleza, no obtenga la misma porción en el poderío mayor, sino que reside en todos cierto deseo natural de igualarse al que está en el poder, porque es su congénere. Entonces, esta unidad de la naturaleza humana, esta plenitud de la naturaleza humana, requiere de una igualdad política, de una igualdad de representación, ¿no? Acá Gregorio no está elaborando una teoría de la democracia participativa, ni está señalando las contradicciones del sistema imperial, en este caso, ¿no? Y lo está haciendo como una exigencia propia de la dignidad intrínseca al ser humano y a la naturaleza humana, ¿sí? Pero fíjense que habla de igualarse, exisatso, este verbo va a volver a aparecer, ¿no? No es solamente ser iguales, sino que frente a la desigualdad y a la división se propone un proceso de igualación, ¿no? Vamos a ver que esta igualación no es forzada en Gregorio, ¿no? No es impuesta, sino que es una igualación que nace de la propia naturaleza, bueno, no sin esfuerzo, que debe justamente zanjar las grietas, las heridas, los daños que se han hecho a la naturaleza humana y a su comunión originaria, ¿no? Entonces este deseo es de igualarse al que resulta estar en el poder en ese momento, porque es igual a él, es su congénere, comparten una misma naturaleza y una misma dignidad. Bien, vamos a avanzar
un poco. Entonces, esto, para reconectarlo con la cuestión de la imagen, ya que estamos en el plano político, Gregorio muchas veces, para hacer una visión del futuro próximo, de un futuro deseado, se retrotrae al origen, ¿no? Y en un pasaje de sus homilías sobre el Eclesiastés, hace una contemplación de lo que era la vida en el paraíso. No solo de Adán y Eva, habla de un plural como de la humanidad antes del pecado, ¿no? Más allá de esa representación tan particular de la pareja originaria en el Génesis, ¿no? Entonces, no describe este paraíso tanto en su aspecto natural, digamos, en las bellezas, en la perfección de los colores, como vemos en esta representación artística, sino que se detiene justamente sobre la comunión originaria de los seres humanos y el modo de compartir esta plenitud de perfecciones de la creación, y particularmente de la creación humana. Bueno, el texto dice así. Entonces, no existía la muerte y la enfermedad estaba ausente. Mío y tuyo, toemón, kaitosón, esas viles palabras, estaban expulsadas de la vida de los primeros. Pues así como les era común, koinos, el sol y el aire, y ante todo la gracia de Dios y la alabanza les eran comunes, así también la participación de todo bien, Gepantos agazú metusía, se les presentaba soberanamente, catexusían, y en iguales términos, en iso. Mío y tuyo, como expresiones de exclusividad de las posesiones, exclusividad y aislamiento del propio ser, ¿no? Esas viles palabras estaban completamente expulsadas de la vida de los primeros. Se vivía una comunión plena del ser, de la vida, de la naturaleza, de todos los bienes, porque recuerden que la participación de los bienes divinos en la imagen es completa. Dios no se guarda ninguna de sus perfecciones. Y esto era plenamente compartido por los seres humanos. Entonces, una visión que parece de ensueño, ¿no es cierto? Parece utópica completamente, recuerda tal vez algunas ideales griegos, digamos, de época helenística, como el ideal epicúreo, ¿no? De la vida en comunión con la naturaleza. Pero está también arraigada esta visión en esta interpretación plena de la imagen y en algo que para Gregorio es bien real, es que esta imagen sigue vigente de alguna manera y puede ser restablecida, ¿no? Al menos en cierto grado, ¿no es cierto? O sea, no es simplemente un escape de ensoñación a Gregorio. Sigue diciendo, no se había oído hablar de la enfermedad de la codicia, pleonexía, y tampoco había resentimiento por la inferioridad contra los superiores, pues no existía en absoluto la superioridad. Udegar holos tojuiperejon en. Y había, además de estas, millares de otras cosas que nadie podría describir en palabras, pues sobrepasan por completo en magnificencia a las ya mencionadas. Esto que se opone a la afirmación de la igualdad, de la codicia, pleonexía, en otras obras Gregorio habla de una epithumia tu pleionos, que viene de la misma raíz, ¿no? Pleios es más, el deseo de más, ¿no? El deseo excesivo sería. El deseo de más de lo que necesito, de más de lo que me corresponde. Eso es lo que empieza a generar las asimetrías y por lo tanto una superioridad de algunos respecto de otros y por lo tanto un enfrentamiento
y también esta división y esta violencia, ¿no? Ese estado de inadecuación, de división, no era propio de la humanidad originariamente, y por lo tanto no es propio de lo que la humanidad realmente es para Gregorio, ¿no? Esa imagen, según él, puede ser restablecida. Les decía que esta visión idílica y esta visión utópica en Gregorio tiene una encarnadura muy concreta. Y esta encarnadura se da con su teoría de la compasión, ¿no? Ustedes saben que la compasión, sobre todo este término helios, tenía una extensísima tradición desde la griega arcaica. Acá vemos una escena del último canto de la Ilíada, donde Príamo va a rogarle a Aquiles, ¿no? Príamo, el padre de Héctor, va a rogarle a Aquiles que le entregue el cuerpo de su hijo. Es bellísima la escena y involucra muchos tipos de compasión. La compasión de los dioses para con los mortales, la compasión del padre por su hijo fallecido, la compasión que el padre le pide a Aquiles para que Aquiles tenga piedad de él como padre, recordando al propio padre de Aquiles, etc., ¿no? Entonces hay muchos elementos muy ricos acerca de esta piedad, compasión, misericordia en la tradición griega. También tenía, como ustedes saben, la compasión, como muchas de las emociones, una función catártica en el drama, en el teatro griego. Pero una de las características, según David Constant, de esta emoción en el mundo griego era justamente que se sentía compasión por los que no eran tan cercanos a uno, digamos. No eran los familiares más cercanos o las personas más allegadas, aquellas por las cuales se sentía compasión. Y la compasión era concebida como un dolor, tanto para Aristóteles como para los estoicos. Un dolor, algo que se despertaba frente al dolor ajeno, y dice Aristóteles, por miedo a que me ocurriera a mí lo mismo que le está ocurriendo a la otra persona. Esto lo desarrolla en retórica también, ¿no? Entonces, la compasión, digamos, empezaba donde el amor terminaba, así lo expresa Constant. En cambio, Gregorio, obviamente, heredando esta cuestión de las escrituras judías, de la tradición judía y cristiana posterior, resignifica esta compasión con el amor compasivo de Dios en el Antiguo Testamento, en la Biblia judía, y también con el mensaje cristiano, ¿no? Entonces la compasión, progresivamente, ya desde el pensamiento judío, Filón tiene textos muy, muy bellos en torno a la compasión, intenta restituirle a la compasión el lugar de una emoción positiva, hasta de una disposición positiva, contra los estoicos, que la consideraban una pasión negativa solamente, ¿no? Gregorio da varios pasos más, podríamos decir. En Gregorio la compasión es la fuerza que él identifica con el mismo amor, con el amor que es Dios, con ese agape que vimos como una de las características de la imagen divina, ¿recuerdan? De Opificio Hominis. Bueno, la compasión sería el amor en acción, el amor respondiendo a las divisiones y asimetrías de la realidad humana, digamos, ¿no? Después de la caída. Entonces en vez de ser una actitud pasiva, en vez de ser una reacción inesperada, es un compromiso activo, es una disposición libre y soberana, una virtud, la mayor de las virtudes, dice Gregorio, porque justamente lo que hace es restablecer la plenitud de la imagen, la igualdad de la imagen, el valor y la belleza de la imagen. Fíjense lo que dice aquí, de alguna manera está como intentando volver a instaurar aquella imagen del paraíso,
en la sociedad presente, no en el más allá. Fíjense qué pasa del modo optativo, como una mera posibilidad en el tiempo verbal, a un futuro, a un futuro que parece bastante concreto y realizable, ¿no? En efecto, dice, supongamos que esta actitud del alma, schesis, dice ahí también podría traducirse como relación, ¿no? Helios ya no es una pasión individual, sino que es una especie de disposición sistémica, ¿no? Si esta actitud del alma hacia los que padecen necesidad emergiera en todos, supongamos, dice, ¿no? Ya no existiría ni lo superior ni lo inferior. To hyperejon, kaito elatúmenon. Otra vez esta imagen, ¿no? Ya no existiría. La condición de vida no será ya diferenciada en una oposición de nombres, taenantiaton onomaton. No aquejará al ser humano la pobreza, no lo reducirá a la esclavitud, ni lo afligirá el deshonor. El deshonor sería la atimía, lo opuesto a la homotimía, la igualdad de honor, ¿se acuerdan? Ninguna de estas cosas aquejará al ser humano, ¿no? Y fíjense que acá ya pasó al tiempo futuro, ¿no? Pues todo será común a todos, si todos asumimos esta actitud, ¿no? Y la igualdad ante la ley y la igualdad política, isonomía e isegoría, dos palabras centrales para la teoría de la democracia ateniense, ¿no? Que después son retomadas en toda la tradición política posterior. La igualdad legal y la igualdad política. ¿Qué dice sobre ellas, Gregorio? Que deben ser poseídas como derechos por todos los seres humanos. Empoliteuo es un verbo que significa atribuir plenamente los derechos a una persona, volver ciudadano a una persona, ¿no? Acá está en voz pasiva, ¿no? Entonces, esta igualdad plena será poseída como derecho por la vida de las personas. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando se igualen los que tienen en exceso pleonexia, pleionos, hyperejon, superiores, que se igualen voluntariamente con el resto. Lamentablemente Gregorio no nos dice el mecanismo de esta distribución del poder, esta distribución del ingreso, porque también habla bien puntualmente de las grandes posesiones de tierra. Bueno, su familia era, de hecho, poseía grandes posesiones de tierra también, ¿no? Pero entonces, esta compasión, que es la conexión con la humanidad común, ¿no? Vos sos ser humano igual que yo, y estás en una situación de necesidad, de carencia. Entonces, nace del amor propio de esta imagen divina restituir la igualdad, restituir lo que se ha perdido. Y esto nace voluntariamente. La afirmación de la libertad y la centralidad de la libertad no deja de ser absolutamente vital para el micenio. Entonces está la unión de la naturaleza humana, que es la que suscita el deseo de igualdad, el deseo de comunión, y la libertad de la persona que la hace posible, la ejecuta, la lleva a cabo, la realiza. Bien. Y bueno, el último tema que quería mostrarles es tal vez el más inusitado, el más llamativo, y algo ya adivinamos, y ya lo mencionamos en más de una ocasión, que es la cuestión de la esclavitud. Se ha discutido mucho entre los especialistas hasta qué grado se puede decir que Gregorio critica la institución de la esclavitud, si no es un mero ejercicio retórico. Nosotros vamos a ver solamente un par de textos, pero creo que les va a quedar claro que no es solamente un ejercicio retórico. De hecho, Gregorio lo dice explícitamente, ¿no? Pero la esclavitud es condenada como un pecado aparentemente
terrible en las homilías sobre el Eclesiastés. Y justamente los fundamentos que ha estudiado, entre otras, María Mercedes Vergadá, que ha sido profesora en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra facultad, y ha inaugurado la sección de estudios medievales, en donde trabajamos con la profesora D'Amico y el profesor Ludueña. Ella ha estudiado, entre otras cosas, los fundamentos antropológicos de la condena a la esclavitud en el Niceno, ¿no? Es un texto muy, muy precioso que ha presentado en congresos internacionales del Niceno. Gregorio dice lo siguiente en esas homilías, en la homilía cuarta sobre el Eclesiastés. Está comentando un texto del Eclesiastés donde un amo, un dueño de esclavos, dice que compró esclavos, ¿no? Y esclavas, o siervas. Y Gregorio responde, ¿qué dices? ¿Condenas a la esclavitud al ser humano, cuya naturaleza es libre y autogobernada, eleucera, caliautexucios? ¿Recuerdan este elemento de la imagen divina en el ser humano, ¿no? Eleucería. Autexucios es una palabra de origen estoico que significa tener la autoridad sobre sí mismo, ¿no? Sí misma. Entonces, esta naturaleza que es por su propia constitución libre y autogobernada, vos pretendés someterla a la esclavitud. Entonces, legislas en contra de Dios, desviando de él la ley de la naturaleza. Estás desafiando a Dios al someter a alguien a la esclavitud. Estás desafiando lo que el Creador, según Gregorio, dispuso acerca de el carácter cuasi absoluto que vimos en la imagen, ¿no? Pues al que nació para ser señor de la tierra y ser colocado al mando por el modelador, tú lo pones bajo el yugo de la esclavitud, como quien opone resistencia y lucha contra el precepto divino. Has olvidado los límites de tu autoridad, tu exusía, ¿no? Esos límites se habían limitado, según el Génesis, al mando sobre los irracionales, ¿no? Al dominio de los seres sin razón. Y sigue diciendo Gregorio, pues bien, ¿en cuánto estimaremos a toda la tierra? Imaginen el precio de toda esta tierra. Hablando de eso, aquí en el fondo tengo un paisaje de Capadocia. Dije que ya que estábamos en la última clase de Gregorio, podíamos trasladarnos, por lo menos con la imaginación, a alguno de los paisajes que debe haber recorrido en vida. Bien, ¿cuánto vale toda la tierra? ¿Qué precio le pondrías, no? ¿En cuánto estimaremos a todo lo que está sobre la tierra? Si estas cosas, dice Gregorio, son inestimables, dime, ¿en qué valor estimas al que está sobre ellas? Aunque digas el mundo entero, ni aún así has encontrado un precio a su dignidad. En otro pasaje, Gregorio dice, ¿cuántos óbolos, cuántas monedas contrapesaste en la balanza frente a la imagen divina para comprar a este esclavo, a este que vos decís que es tu esclavo, ¿no? Y sigue, pues el que ha sabido estimar con precisión la naturaleza humana dijo que ni el mundo entero es un intercambio digno del alma de un ser humano. Ahí está hablando, un poco parafraseándolo, de un pasaje del Evangelio donde Jesús dice, ¿de qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿No? Gregorio invierte el sentido más subjetivo del pasaje en una suerte de afirmación del valor objetivo de todo ser humano, elevado prácticamente al absoluto. Es esta que llamábamos la plenitud intensiva de la imagen divina. En cada ser humano ese valor es absoluto también, no solo en el todo, ¿no? Y bueno, para cerrar, tengo un último pasaje que para mí de alguna manera responde a aquellos que interpretan esa condena a la esclavitud como un ejercicio retórico, como bueno,
una especie de exageración literaria del Niceno, ¿no? Esto es un sermón de Pascua que Niceno pronuncia en la pequeña ciudad de Niza. Ahora también tal vez entendemos un poco más profundamente por qué Basilio lo destina a una ciudad insignificante, con estas ideas tan revolucionarias. Pero Gregorio acá le habla de frente a su comunidad, particularmente a los que poseían esclavos. Y les hace un llamado a la libertad, a que ejerzan lo que se llama la manumisión, la liberación de los esclavos, ¿no? Era una costumbre en la Pascua, como un gesto de misericordia, por lo menos para los cristianos, obviamente, de magnanimidad, bueno, liberar a algunos esclavos, ¿no? Y algunos lo hacían, ¿no es cierto? Pero Gregorio acá parece ir más allá, y es un llamado más universal, ¿no? Y les dice, ojo, sus esclavos están acá. No me hagan quedar a mí como que hablo, que esto es pura retórica, ¿no? Sino que efectivamente libérenlos, ¿no? Es de vuelta una exigencia del propio ser de estos que han sido sometidos a la esclavitud, ¿no? De su propia naturaleza. Estos llamados, estas exigencias, estos coronarios, como los hemos llamado, éticos sociales, tienen una raíz, podríamos decir, metafísica, tienen una raíz antropológica, ¿no? También respecto de las mujeres, también respecto del rol de los sometidos políticamente, ¿no? Hay una comunión radical, metafísica, que exige esa igualdad, que exige la libertad, que exige el respeto de la dignidad y de los valores. Y creo que eso queda bastante claro y transparente en este llamado que hace el Niceno. Fíjense. Escuchen, amos, presten bien atención a mi logos, a mi discurso. No me desacrediten frente a sus esclavos, paratois doulois, como quien elogia falsamente este día. Sustraigan el dolor de las almas oprimidas, como el Señor sustrae de los cuerpos la muerte. Transformen a los deshonrados hacia el goce pleno de honores. Epitimía, esta era otra afirmación acerca del ciudadano con plenos derechos de participación política. Tus atimus eis epitimian, a los oprimidos hacia la alegría, a los privados de vos, aparreciastus, hacia la libre expresión, parresía, hacia esta parresía, era ese famoso ideal ético de los cínicos, ¿no? Esta locuacidad, esta libertad de expresión, que tenía un rol político muy importante. Bueno, para Gregorio es uno de los elementos inalienables de la imagen divina, que debe ser y puede ser restituido a aquellos que fueron privados de él, ¿no? Hagan salir a los que fueron rechazados de su rincón como de sus tumbas. Háganlos renacer. Que la belleza de esta fiesta brote como una flor para todos. De trasfondo tenemos como imagen al emperador, a la familia imperial y a los distintos estratos sociales, muy rígidamente demarcados en la ley, en la vida civil del tiempo de Gregorio, ¿no es cierto? Acá Gregorio está planteando, a partir de su noción de imagen, una verdadera transvaloración, mal que le pese a Nietzsche, una transvaloración de los valores, una restitución a los ojos de Gregorio de la dignidad originaria de todo ser humano, ¿no? Bien, bueno, con esto damos prácticamente por terminado nuestro recorrido. Hemos visto que
muchas de estas aspectos éticos sociales son corolarios, son conclusiones, son derivaciones de esta antropología del Niceno, y en particular de su interpretación del pasaje de Génesis 1, 26-27, que es la interpretación de la imagen divina en el ser humano. Esto, como para conectarlo una vez más, para cerrar con la personalidad de Gregorio, vamos a usar un texto de su hermano mayor, Basilio. Recuerdan que Basilio decía que Gregorio era un irresponsable políticamente, completamente inexperto, que tenía una candidez extrema, rayana en la idiotez, digamos, había intentado, ¿se acuerdan?, reconciliarlo con un tío, falsificando cartas de uno al otro para que se volvieran amigos. Bueno, se había liado con algunos adversarios como para reconciliarlos, con los que tenían la postura teológica completamente opuesta, y Basilio se impacienta mucho porque él es mucho más hábil políticamente. Entonces, en un momento, un aliado de Basilio le critica a Basilio que le haya dado una ciudad tan pequeña a Gregorio, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que con las capacidades de tu hermano hayas dado una ciudad tan pequeña? Estratégicamente no le parecía a Eusebio de Samósata, uno de los obispos aliados de Gregorio y de Basilio, no le parecía una medida muy inteligente la que había tomado Basilio. Entonces Basilio le contesta con mucha paciencia, dice, por supuesto, a mí también me hubiera gustado darle a Gregorio una sede episcopal que se equiparara con sus cualidades. Y acá Basilio exagera un poco y dice, pero una sede que se ajuste a las cualidades de Gregorio implicaría todo el mundo, ¿no? Exagerando esta importancia de su hermano. Pero esto no es posible, dice, ¿no? No es posible darle una sede más grande. Entonces, lo dice como un elogio de Gregorio, y nosotros no lo vamos a tomar en el sentido literal, ¿no? Dice, le voy a dar una ciudad pequeña, ¿no? Porque, dice Basilio, es propio de alguien realmente grandioso, ontos megas, no contentarse solo con cosas grandiosas, sino volver grandes a las pequeñas por su propia potencia. Tamikra, megala poiein, teje autu dynamei. Basilio se está refiriendo acá a Nisa, que se acuerdan que es una ciudad minúscula, prácticamente insignificante. Pero nosotros lo podemos extender a otros ámbitos, ¿no? Esta grandeza de Gregorio, ¿no?, la podemos ver, por supuesto que en sus muchos talentos, como dice y reconoce Basilio, pero particularmente en su búsqueda de devolver el lugar que les corresponde a los que fueron desplazados, disminuidos y disminuidas, ¿no?, a los que fueron sometidos, a los que fueron subordinados, ¿no?, a los que en la sociedad de su tiempo eran considerados pequeños, hasta legalmente. Por ejemplo, las mujeres tenían un estatuto muy similar al de los niños, sobre todo las mujeres casadas. Entonces, podemos leer esta afirmación un tanto irónica de Basilio con otros ojos, ¿no?, y reconocer, en todo caso, el intento de Gregorio por restituir esa imagen, restituir esa comunión de la imagen divina, restituir ese sentido originario de plenitud de perfecciones en la imagen, que es plenitud que exige el respeto de los derechos propios de todo ser humano, ¿no?, y la búsqueda de una comunión más estrecha entre todos los seres humanos, que necesariamente incluye la igualdad, la búsqueda de una libertad, de una capacidad de decisión, el poder, el conocimiento, el amor, estas cualidades propias de la imagen. Bueno,
Entonces, eso sería todo por hoy. Con esto concluimos la unidad número 1. De ahora en adelante, en la segunda parte, la segunda mitad de prácticos, van a ver los textos de Eriúgena con el profesor Ludueña, y nos volveremos a ver en algún encuentro de teóricos hacia el final de la cursada. Bueno, seguimos en contacto por consultas de la evaluación o cualquier otra cosa que haga falta. Bueno, adiós, hasta la próxima. Entonces.